Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermanos, dice la Biblia que el Señor convino y así determinó que la gente se convierta por la locura de la predicación. No hay otra manera. ¿Y la predicación de qué? Del Evangelio de Cristo. No hay otra vía, y se le ha comisionado a la iglesia el alto compromiso, llamado la Gran Comisión, de llevar el Evangelio a toda criatura. Así que el mensaje es uno, el mensajero es el otro, y tanto mensaje como mensajero son necesarios. Y hablando de predicación, podemos ver el ejemplo de Jeremías en el capítulo 1, antes de introducirnos al tema, que vemos en caso de Jeremías, que dice el Señor en el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, por predicador, por mensajero, y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mandé. Y esa es la diferencia entre un adulto y un niño, que el adulto hace la voluntad correcta y el niño hace lo que le da gana. Así que no digas que eres niño, porque yo te voy a mandar y vas a hacer lo que yo te digo. Y dice, y extendió y dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas, o sea que el predicador no puede ser cobarde. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cuál es la autoridad del predicador? La palabra puesta en la boca. La boca de Dios debe expresar, nuestra boca debe expresar las palabras de Dios. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y eso es lo que es el efecto de la palabra de Dios. Arranca lo que no es de Dios, destruye lo que no es de Dios, arruina, derriba y edifica nuevamente. Nosotros venimos también de este mundo, rompe mi cántaro, rompe mi copa y hazla de nuevo. Tenemos que tomar, la palabra de Dios produce un arrancar, un destruir lo que traemos del mundo y un nuevo edificio. Y entonces no hay excusa para no ser un predicador del Señor. Hablábamos la vez pasada que si alguno no está testificando, ni enseñando, ni siquiera compartiendo del Señor, es porque sencillamente no está en la banca, está desobedeciendo, o buscando excusas injustificables. En el día de hoy vamos a hablar sobre un ejemplo de un gran predicador en Hechos, en el libro de Hechos, siguiendo la secuencia de Hechos, y busque por favor en Hechos 18 el ejemplo de Apolos. El ejemplo de Apolos, en Hechos 18, versículo 24 al 28. Entonces uno no puede ser cobarde. No puede, y tiene que hablar delante de los hombres. Entonces hoy vamos a hablar sobre el ejemplo de la predicación de Apolos. ¿Qué podemos aprender de él? Y en primer lugar podemos aprender que era al principio una predicación espiritual incompleta, pero elocuente. Aquí vamos a encontrarnos con un hombre que había solamente recibido el Evangelio de Juan, el bautismo de Juan. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? El bautismo para arrepentimiento de pecados
por parte de Israel para recibir al Mesías. Pero él se quedó en el Evangelio, en el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, y no conocía más allá. Él se había quedado en la enseñanza galilea y no de un Cristo que murió, que resucitó y que vino a confirmar su presencia en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero Apolos, con todo y su evangelio incompleto, se había quedado en la presentación del Mesías, sin embargo era elocuente, y eso es increíble. Puede haber elocuencia y tener una fe incompleta, increíble. Por ejemplo, en mi tradición religiosa, yo sabía que Jesús era el Cristo, que murió por mí, que resucitó de los muertos. Podía hablar de Cristo, podíamos conocer ciertos pasajes de Cristo, podíamos, de alguna forma, igual que John Wesley, conocía de Cristo, pero no había bajado a su corazón. No era una verdad completa en sí, no había nacido de nuevo. Apolo no había nacido de nuevo. Increíble. Y uno puede ser elocuente sin tener el Espíritu de Dios. Y por eso que el diablo puede predicar. Ten cuidado con eso. Vamos a leer los versículos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, nombre romano. Este judío, imagínense, siendo judío tenía un nombre romano y un nombre de un dios falso. Porque este nombre no era judío, que representaba a un dios pagano, Apolos, que era natural de Alejandría. Natural es que había nacido, se había criado, se había formado en Alejandría, y Alejandría pertenecía a Egipto. Y cada vez que en la Biblia aparece el nombre Egipto, siempre en la Biblia Egipto es que es sinónimo de mundo. Faraón es tipo de anticristo. Así que, oye, ¿de dónde viene Apolo? Natural de Alejandría. ¿Y por qué en Alejandría? En Alejandría había corrientes filosóficas, porque Alejandría tenía ese nombre, fundada ¿por quién? Por Alejandro Magno. Y se dio el imperio alejandrino, formado en la mejor de las corrientes filosóficas. Acuérdense que hubo un incendio de la famosa biblioteca de Alejandría, que gracias a Dios se quemó. Perdonen ustedes, porque tendría bastante brujería ya metida, tanto curanderismo, así que Dios sabe por qué hace las cosas. Pero Alejandría simbolizaba una filosofía. Y Apolo venía de una escuela filosófica, una escuela de retórica, y la palabra elocuencia, porque aquí dice, varón elocuente. ¿Y qué significa la elocuencia? La elocuencia significa la capacidad o la facultad de conmover o mover personas o un auditorio hacia una dirección. La elocuencia tiene que ver con la retórica. La retórica significa hablar claramente y alto y claro. Él era elocuente, él era retórico, era un hombre que podía persuadir, conmover, y lo hacía con fuerza. Hermano, y es muy importante ser elocuente. No, yo quiero cantar para ustedes hoy, hermano, para la gloria de Dios. No oigan mi voz, porque yo lo hago para la gloria de Él. Por favor, miren el mensaje. Digo, pero tenemos que hablar con entusiasmo, aunque nos peleemos. Tenemos que hacerlo bien, con ánimo, con entusiasmo, porque eso de que para la gloria de Dios quiero cantar, oye, parece como firme, con valentía, con denuedo. Entonces, con todo y sus limitaciones doctrinales, teniendo solamente el bautismo de Juan, únicamente, teniendo una clara visión de las Escrituras del Antiguo Testamento, Apolo hablaba, y hablaba con firmeza. Y dice la Escritura que era poderoso en las Escrituras. Era poderoso en las Escrituras. O sea, que conocía a fondo, como buen judío,
el significado de las profecías. La ley y los profetas dominaban. Era elocuente, pero estaba incompleto, no había nacido de nuevo. Y lo vamos a exponer más claramente. Por eso, aquí mismo, en Hechos, ahí mismo seguidamente, en el capítulo 19 de Hechos, uno puede ver en los versículos del 1 al 4, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, al lugar donde estaba Apolo inicialmente, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahí está el punto, que cuando nosotros recibimos hoy el Espíritu Santo, ¿lo recibimos cuándo? De acuerdo al mismo libro de los Efesios, cuando oísteis la palabra de verdad y creísteis, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo vinimos a ser sellados? Para el día de la redención, el día que creímos en el Evangelio. Ahora, ellos, ¿por qué no habían sido sellados? Porque tenían solamente un Evangelio incompleto. Aquí dice, ni siquiera, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo es que tenían ellos? ¿Y qué dice Pablo? Dice Pablo, y dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El bautismo de Juan era para que creyesen en el que venía después, el Cordero que quita el pecado. Pero ellos, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, manifestando de judío a judío que se había dado, y eso va a ser para la próxima predicación, este texto del capítulo 19, y la manifestación de la presencia del Señor. Pero lo importante aquí es que los discípulos de Éfeso, que muy posiblemente eran discípulos de Apolo, no tenían el Espíritu Santo, porque solamente tenían un conocimiento incompleto, totalmente limitado, solamente habían creído parcialmente en el Evangelio, y eso puede suceder. Entonces estoy explicando que así como estaban estos discípulos, así estaba también Apolos, y aún así ser elocuente. Y durante la historia de la cristiandad se dieron supuestos padres de la fe que vinieron de la escuela de Alejandría, que introdujeron filosofías, eran gnósticos, iluminados, creyeron traer filosofía a la Biblia. Alejandría con sus aguas contaminadas, y Apolos. Yo solamente quiero destacar que uno puede ser elocuente sin tener una doctrina completa. Uno puede ser elocuente. Por eso la diferencia entre predicar y decir discursos. El discurso puede basarse en una capacidad retórica, pero la predicación tiene que basarse en la autoridad de la palabra de Dios. De lo contrario, seremos falsos maestros o falsos profetas. Entonces, Apolos, de salida, una de las cosas importantes para nosotros, el ejemplo de Apolo, que sí hay que tomarlo como bueno, es que hay que ser elocuente. ¿Y qué es elocuente? Hablar claramente y convencer a través de las Escrituras. ¿Quién es el que persuade, que convence de pecado, que nos da acá el sentido de justicia? El Espíritu Santo. Es importante, si Apolo era elocuente sin el Espíritu, teniendo el Espíritu, ¿qué pasó? Y efectivamente, que vamos a verlo posteriormente, que comenzó a compararse a Pablo con Apolos. Y lo vamos a ver después. Eso tenemos que ser elocuentes.
pero claramente. Dice que una vez me contaba un amigo mío que estaban haciéndose una campaña en el campo y él se puso por atrás, por donde estaba el auditorio, y estaban unos campesinos por ahí atrás. Yo diga, compa, ¿cómo se oye tanto? Usted, ¿cómo ve al hombre que está predicando ahí adelante para saber cómo estaba la gente escuchando? Y dice, bueno, yo le diré que yo no entiendo nada, pero ese hombre está bravo. El hombre está bravo de verdad. Pero, entonces, ¿qué sirve la elocuencia si no se entiende? ¿De qué sirve que uno pueda entender el significado de la Biblia y no poder transmitirlo? Por eso que hay que ser pastor y maestro. Porque si uno no logra transferir lo que uno aprende de la Biblia, entonces ¿qué? Vamos a ser filósofos aislados del mundo, pensando, oye, ¿qué teólogo soy yo? La casi que nadie me entiende, que yo he llegado a profundizar las Escrituras, he buceado hasta lo hondo, pero no sé cómo transmitirlo. Entonces no hay predicación. La enseñanza, Cristo transmitió todos sus mensajes en base a ilustraciones, con parábolas, con comparaciones, usando ¿qué palabras? Sencillas, usando la palabra de la mente popular, para hacerse entender. ¿Por qué? La elocuencia tiene que ver con claridad, con transparencia. Las aguas de la Biblia son aguas puras y cristalinas. Por eso podemos tomarla y no nos hace daño, todo lo contrario, es nutricional, la palabra del Señor. En segundo lugar, vale la pena aprender de Apolos. Vale la pena aprender de Apolos la predicación fervorosa y diligente. Búsquese el versículo 25 que dice, ¿quién es? Apolos. Había sido instruido en el camino del Señor. Pero sabemos que hasta dónde, hasta el Evangelio de Juan, hasta el bautismo de Juan. Y siendo de espíritu, ¿qué? Fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero a pesar de su limitación, vale la pena destacar dos características aquí. La primera, ¿cuál fue? La elocuencia. La segunda, fervor y diligencia. ¿Qué es fervor? Entusiasmo. Ahí estaba leyendo en Selecciones, hace meses atrás, que dice que un pastor se chocó contra un árbol. Y la mujer le dice, pero yo vi que tú saliste bien de aquí. ¿Cómo te chocaste? Digo, no, porque yo me di cuenta, mujer, estaba repasando el bosquejo de la predicación que iba a dar y yo mismo me dormí. Y eso, o sea, eso es terrible. Hermanos, yo he estado en lugares que es horrible cuando uno comienza. Eso no hay que contar ni ovejas, nada de eso. Eso tiene que haber fervor. Fervor que es lo que voy a decir es importante para decirlo. Es lo más importante que pueda haber. Apolos que hay que aprender de fervor. Oye, yo recuerdo cuando a mí me compartieron de Cristo, lo primero que me enseñaron no fue discipulado, sino a testificar el Evangelio. Oye, me dieron mi técnica, ¿no? Tal y tal. Oye, yo no paraba de evangelizar. Del que se me pusiera al lado le evangelizaba. Recuerdo que cuando comencé a evangelizar, los primeros evangelizados fueron unos peruanos y después tuve 15 peruanos en la iglesia. Y yo los traía, y digo, bueno, atiéndanlo. Pues yo de ahí no sé más nada. No sé más nada que hablar de Cristo y que reciban a Cristo. Y de ahí para adelante, encárguense ustedes. Pero uno, ¿cómo era? Fervoroso. Y la otra palabra aquí es diligente. ¿Qué significa la palabra diligente?
no deja para mañana lo que puede hacer hoy. No es como la ley del vago, si lo puedes hacer mañana, ¿por qué lo vas a hacer hoy? Es diferente, es diligente. Actúa con que mañana, hoy es el día, hoy es el día. Y una de las cosas que me ha caracterizado, hermano, mañana no existe. Hoy es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. La diligencia es decir, ahora mismo, como Jesús, mira hacia arriba y ve a Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende pronto. Hoy voy a comer en mi casa. Hoy voy a posar en tu casa. Deprisa. ¿Y cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro? Si ahí no hay ni bus, ni avión, ni nada. ¿Cuál es el apuro del Señor? Porque las cosas del Señor son ¿qué? Diligentemente. En lo que requiere diligencia, dice el libro de Romanos, no perezosos. ¿Qué dice el perezoso? ¿Hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Diligencia. Dice que los latinos nos dicen los hombres del mañana, porque todo lo dejamos para mañana. Todo lo dejamos para mañana. Diligencia. Acción. Acción. ¿Cuáles son las llaves que no se oxidan? Las que se están usando, las que están en acción. El oxidado, un músculo cuando no se usa, se atrofia. La ley de la atrofia, que viene producto de la pereza. La pereza es... Y la hormiga, a mí me encanta. La cosa que a nadie le gustaría hacer un escudo, una bandera con una hormiga, se ve como feo, ¿no? Una hormiga, pero la Biblia habla, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, ¿qué pasa? Recoge en el verano su comida y en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga no necesita capitán. ¿Qué significa eso? No necesita que párate, oye, muévete, oiga, ¿cuándo va a entregar el informe? ¿Ah? Y que el jefe que no exige no se le hace caso, o al profesor que no se pone rígido no se le estudia. El perezoso no necesita ni capitán, ni gobernador, ni señor. Es diligente. Y Apolo, pregunto yo, Apolo se ve en la Biblia que estaba solo. Y él solito, predicaba diligentemente, dice la Escritura, diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan, la diligencia. Hermanos míos, hay una maldición que está precisamente en el libro de Jeremías, en el capítulo 48, versículo 10. En Jeremías 48, versículo 10 dice así: Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Aquí está hablando, ¿cuál es la maldición? Hacer indolentemente. ¿Qué significa la palabra indolente? Sin dolor, indoloro. Todo el mundo quiere. ¿Cuál es el dicho de nosotros panameños? ¿Cómo estás? Aquí suave, cogiéndola con calma. Indolente, no queremos el esfuerzo. Indolente. La indolencia, ¿qué es? Que no nos cueste. ¿Cuál es el máximo aspiración? No, yo quiero jubilarme, pero para sentarme en una mecedora y ver las telenovelas hasta que se acabe. Eso es suave. ¿Cuál es la aspiración? Ser suave. Una persona que todo lo posterga, lo dilata, lo deja para última hora, es indolente. Ahora, lo que no se puede aceptar, y es una maldición, maldito el que haga la obra de Jehová indolentemente. Es decir, para salir del paso, a lo que me salga. Hay algunos predicadores que dicen, yo no me preparo porque cuando yo me paro aquí, Jehová, el Espíritu Santo pondrá palabra en mi boca. Y no leas la Biblia, pues. Ni la leas, ¿ya? ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo el Señor en el contexto que si somos arrestados
perseguidos por causa del Evangelio, Dios nos va a dar palabras para defenderlo. Pero eso no significa venir improvisadamente a predicar. Entonces es fundamental de aprender de Apolo la diligencia, el fervor, que la elocuencia. Y por eso hay que hacer las cosas ¿con qué? Con entrega de corazón. Hacer las cosas no por hacerlas. Yo les digo algo, que hay lo que se llama el trabajo chapucero. ¿Cuál es un trabajo chapucero? Un albañil que hace las cosas ahí, o un chapistero que no saca el golpe, sino puro plastobón. Lo maquilla a base de plastobón y tú ves, y después lo pinta, y le haces así y se cae todo en pedazos. El trabajo chapucero, no podemos ser chapuceros en la obra del Señor. La indolencia. Y hay que aprender de Apolos eso. Ahí estaba el hombre con unos cuantos versículos, pero predicaba fervorosamente y diligentemente. Y podemos hablar de otra característica de ejemplo de Apolos, que la predicación él lo hacía con denuedo. Y dice el verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Aquí hay una palabra que aparece a lo largo del Nuevo Testamento, el denuedo. El denuedo significa la palabra valor. Acuérdense que en la lista de Apocalipsis, los primeros que no van a entrar al reino de los dioses, ¿quiénes son? Los cobardes. Así que el cobarde, el Señor no comulga con el cobarde. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así le dijo ¿quién? El Señor a Josué. Y de nuevo le dijo, dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Es decir, sé diligente y sé valiente. No comulgo con el cobarde. Y el Señor le dijo, Pablo le dijo a Timoteo, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y uno ve el espíritu de valentía del Señor cuando Pedro niega al Señor delante de las empleadas, de las sirvientas del templo. Cuando en ese tiempo la mujer, con el perdón de las damas presentes, no valía nada la mujer. Y él dijo, tú me parece que andabas con él, tu acento te delata. Yo, no señor, yo no andaba con él. Y dice, oye, tú no andabas con él. No, yo no andaba con él. Tú no andabas... Yo no andaba con él. Y ese Pedro, acobardado, se para en el día de la fiesta del Pentecostés en Jerusalén y le habla a una multitud de 3,000 personas. Con un valor. ¿Por qué? Porque el espíritu que ahora tenía era espíritu de valentía, de denuedo, de valor. Es una cosa tremenda cuando uno tiene el valor. Una de las cualidades más grandes que Dios me concedió a mí fue la valentía. Porque bien cobardón que era. Gallinón. Bien cobardón que era. Mi mamá, cuando quería que yo declamara, y eso era cuero, porque mi temor era ¿qué? El auditorio. Y en la primera vez que fui a declamar, se me olvidó la letra. Imagínense que la letra era San Juan de mi pueblo, de una fiesta patronal. Y no se me olvidó. Y salí corriendo, debut y despedida. Hasta a mí fue la primera vez y salí corriendo. Y yo pensé que mi mamá dice, ya se va a casar. Digo, va de nuevo. Hasta que aprendí, pero cuando vengo a Cristo, la primera cualidad que Dios nos da es valentía. Porque el temor al hombre pondrá lazo. La Escritura dice también que cuando uno está temeroso, uno no funciona bien, no funciona. Y el temor, dice que el amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Es una cualidad hermosa del Señor. Y vamos a recordar lo que dice Hechos 4, 29 al 31. Hechos 4,
Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, está orando la iglesia después que lo amenazaron. Mira sus amenazas. Amenazas de muerte contra los seguidores de Cristo, contra el liderazgo, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y lo interesante es que si tenemos el denuedo de hablar la palabra, Dios nos va a respaldar con su mano a través de señales, milagros y maravillas. Porque cada vez que testificamos de Cristo y enfrentamos una casa nueva, esa casa tiene sus líos, sus problemas, sus tribulaciones, y Dios viene a esa casa trayendo su paz, trayendo liberación, trayendo rompimiento de cadenas. ¿Por qué? Porque nos atrevimos a ser valientes de ser predicadores de Cristo. Y con Apolos hay que aprender a eso, el valor, el denuedo. En cuarto lugar, fundamental, algo muy hermoso del carácter de Apolos, que era un predicador enseñable. Enseñable. ¿Qué significa enseñable? Que quiere aprender. Vamos a leer nuevamente el versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila. ¿Quiénes eran Priscila y Aquila? Aquellos colegas de Pablo de hacer tiendas, que Pablo los discipuló. Priscila y Aquila, que no eran elocuentes, que quizás no eran retóricos, que no tenían la escuela de Alejandría de filosofía, pero le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y aquí viene la parte de la humildad que tuvo Apolos de dejarse llevar por estas dos personas, esta pareja matrimonial de Aquila y Priscila. Y de Priscila y Aquila dice allí que la mujer tenía bastante enseñanza, ponen de primero, y yo me pongo a ver que Apolos tuvo la humildad de dejarse enseñar. Usted sabe que a veces es muy difícil eso, es muy difícil decir, hombre, ya yo me las sé todas, no necesito que nadie me enseñe. ¿Qué es más fácil? Pregunto yo. Enseñar a un nuevo creyente, 0 kilómetros, carro nuevo, o a uno que ya viene con un kilometraje de malas doctrinas, de mala enseñanza, de baches, de un montón de cosas, o ya tiene la costumbre de aceptar que eso es así, y él tiene que tener la humildad de dejarse enseñar y borrar el cassette y poner uno nuevo. En el caso de Apolos, con todo y el poder de la Escritura, se dejó llevar por esta pareja matrimonial. Y eso es muy importante. Una de las cualidades que dice la Biblia, apto para enseñar, hablando del pastor, pero apto para enseñar, primero debió ser enseñado. Primero debió ser enseñado. Por eso que quiero que busque Santiago 1:21. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Observe aquí que aquí podemos utilizar la definición de qué es ser enseñable. El enseñable es una persona que desecha lo que trae, su malicia, y recibe mansamente, como un niño, la palabra de Dios. Es decir, que no va con prejuicios. Yo me he encontrado con personas que dicen, pero bueno,
¿Cuál fue el antojo de Dios de dejar ese árbol pues plantado en el huerto? ¿Para tentar? ¿Cuál es el asunto? Y encima deja al diablo también, suelto, como serpiente. Pero si eres Dios, ¿por qué dejó el lío ahí? Abundancia, malicia. ¿Por qué el asunto este de Noé, que fueron 8 nada más, pues, que se salvaron? Y de ahí salió todo. ¿Y por qué eso de Jonás yo no creo eso de que un pez haya tragado y haya vivido 3 con los jugos gástricos que lanza el animal? ¿Cómo puede ser eso? Abundancia de malicia. Entonces, ¿qué son? Un bonsái. Nunca crecieron, nunca crecen. ¿Por qué? Porque no reciben con mansedumbre la palabra de verdad. Entonces, nunca tendrán raíz. Jamás tendrán raíz. Pero Apolos, oye, increíblemente, un hombre elocuente, retórico, un hombre diligente, fervoroso, se sentó a escuchar a Priscila y Aquila y que le enseñaran. Qué hermoso eso, porque normalmente la persona que tiene capacidad retórica, que tiene elocuencia, se siente con poder de convencimiento, no le gusta, porque no le gusta ser enseñado. Pero esto es importante, porque dentro de nuestra iglesia hay personas comunes y corrientes, hoy aquí en esta iglesia, que enseñan a profesionales. Y bendito Dios que estos profesionales son como Apolos, humildes, para recibir la palabra y dejarse enseñar por una persona que tiene menos escolaridad que ella. Eso es maravilloso, porque el crecimiento espiritual no tiene que ver con el crecimiento académico. Y sin embargo se dejan guiar. Y para mí eso es maravilloso, maravilloso. En la iglesia tenemos que tener Aquilas y Priscilas para enseñarle a gente como Apolos, perfectamente. Y por último, sería, una vez Apolo recibe la instrucción, recibe a Cristo, se triplica su capacidad de provecho. Apolo se convirtió en un predicador de provecho y abierto. En el versículo 27 y 28 se habla, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Había personas de Corintios que le animaron para que fuese a Corintios, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, una vez recibió la instrucción correcta de Priscila y Aquila, ¿qué pasó? Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Gran provecho, pero porque con gran vehemencia refutaba públicamente, o sea, por eso que era abierto, públicamente a los judíos, declarando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí viene la palabra provecho, es una palabra buena, porque de acuerdo al apóstol Pablo en Corintios, en 1 Corintios 12, dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y cada uno depende del otro. El pie con la mano, los ojos, los oídos, todos dependemos uno del otro. El Señor nos colocó en el cuerpo como Él quiso, dice, y dio dones a cada uno. Sepan ustedes que todos los que estamos aquí, si queremos servir al Señor, Dios nos da dones. ¿Qué son los dones? La competencia, la capacidad para servir en el cuerpo de Cristo. Apolo fue de gran provecho para el cuerpo de Cristo. Si nosotros queremos tener ese fervor, ese entusiasmo, Él nos va a colocar provechosamente en el cuerpo, porque todos tenemos un carisma de Dios, un don de Dios para servir. Y lo más interesante es que cada miembro tiene una gracia especial de Dios. Yo me he dado cuenta que entre nosotros no puede haber competencias. ¿Por qué no puede haber competencias? Porque cada uno Dios lo ha dotado con una gracia especial. Hay algunos hermanos que se sienten como el dedo gordo del pie. Digo, yo no, pero córteselo. Pierda este dedo, pierda. Había un hermano que ya partió con el Señor, que le faltaba este dedo. Y a mí me daba una cosa como la taza y todo, y encima era el dedo de su mano útil. Y lo importante que es un dedo. Entonces, ¿qué es lo importante? Ser de provecho, pero ¿para quién?
para el cuerpo de Cristo, su iglesia, su reino, no para provecho mío. Dios no va a dar un don para yo saborearme y deleitarme conmigo mismo. Entonces Pablo que está diciendo de que somos miembros del cuerpo. Cada don tiene que ser para provecho del cuerpo. El don de lenguas. ¿Cuál era el don de lenguas? Hablar idiomas que nadie nos enseñó. El apóstol Pablo hablaba más lengua que todo el mundo. Siriaco, latín, romano, griego, arameo. Falta ver cuántas lenguas le dio el Señor a Pablo. Pero ¿cuál era el resultado del don de lengua? Transmitir el evangelio de Cristo para provecho al oyente. Porque si yo ahora traigo aquí a mi hermano Francisco, que es chino, que nos dé un mensaje en mandarín, ¿quién dice amén? ¿Quién puede decir gracias? ¿Ah? Nadie puede ser bendecido ni edificado, porque todo don tiene que ser para provecho del cuerpo. Cuando Apolos ya tuvo la doctrina correcta, fue para provecho del cuerpo. Todos tenemos que estar buscando la manera, a través de Dios, que nos dé la competencia de ser de provecho del cuerpo. Como dice Pablo, no todos van a ser ojo. Imagínense toda la iglesia con un solo ojo. Un ojo nada más que pestañee. Vamos a poner un ojo de color verde, bonito, con una gran párpado. ¿Y ahora qué pues? ¿Qué vamos a hacer con un ojo? Necesitamos una diversidad de operaciones. Todos somos un ejército. Un ejército. También no tenemos que caer en la trampa del sistema americano. El sistema americano es que cada uno es especializado. Soy especializado en este es mi don. Este es mi don. Ese no es mi don. Hazlo tú, porque ese no es mi don. Y siempre digo yo que si nos vamos en excursión, en un truck, en un camión grande con los jóvenes y nos atascamos en el lodo y dice, bueno, vamos a empujar. Digo, perdona, ese no es mi don. Ese no es mi don. No, el cuerpo se mueve. ¿Y cómo se mueve el cuerpo? En unidad. Mira cómo estoy moviéndome. Mira cómo están las manos. Pies, ojos, orejas, voz, todo se está moviendo ¿cómo? En unidad. Ah, no, pero dice los pies, no estoy de acuerdo, me voy para... No se puede, tiene que haber unidad en el cuerpo. Apolos una vez ya estuvo en el cuerpo, fue de gran provecho. Y eso dice el Señor, que todo lo colocó Dios para provecho. Y una palabra que aparece en 1 Corintios 12 es edificación. Todo hay que hacerlo ¿para qué? Edificación. No autoedificación, edificación. Y dice, vamos a leer por último 1 Corintios 3, 4, 7. Y Apolo fue tan de gran provecho que los niños espirituales de Corintio se dividieron. Verso 4 al 7. Porque diciendo el uno, vamos a leerlo desde el primer versículo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque eran niños. Os di a beber leche y no vianda. Vianda es comida pesada. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois, ¿qué? Carnales. ¿Y por qué eran carnales y niños? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cuáles son los carnales y los niños? Los que todos lo forman un lío. Celos, contiendas, disensiones. ¿Ah? Celos, contiendas y disensiones. ¿Qué es lo que caracteriza a una iglesia de niños? Cuando esta mitad no se habla con la otra. Se celan. ¿Por qué? ¿Por qué le cantaron cumpleaños? Y mira cómo el pastor se le olvidó cantar los cumpleaños el domingo pasado. Y eso, pero ¿sabe por qué? Porque lo hizo por mí, porque él tiene algo contra mí. ¿Ah? Celos, contiendas, disensiones. Y este lío. ¿Pero qué? ¿Por qué se acomoda aquí? Porque aquí hay preferencia, aquí hay rosca, aquí hay rosca. Aquí hay acepción de personas, aquí hay acepción de... ¿Qué? Niños espirituales, carnales,
tomando leche. Vaya, ¿qué es roca? Abre tu boca y coge tu mamadera. Ella no tiene... No, todavía estás en la leche, participando de la leche. ¿Ah? Usted sabe que mi mamá ahora este domingo, hace que la fui a ver, tenía un cuadro en plumilla, hecho por una persona allá de Puerto Armuelle, un pintor. No, es chiricano de David, pero en Puerto Armuelle se inspiró. Y pintó a dos mendigos allá en Puerto Armuelles, ya con la costa, que estaban en una banca de un parque, uno en la esquina de la banca así, y el otro mirando para el otro lado. Y dice, este cuadro se llama Aguacate y Arroz Seco. Así eran los apodos de los dos mendigos, Aguacate y Arroz Seco. Entonces dice el pintor le explicaba que aguacate y arroz seco se pasan recogiendo latas de cerveza y cogen toda la basura por ahí y se sientan en la banca y no se hablan. Uno al otro se detesta y andan juntos. Oye, sería horrible que la iglesia de Cristo sea como aguacate y arroz seco, que andan juntos pero no se hablan. Eso es increíble. Y él le daba risa, por eso que hizo la pintura y salió muy bonita. Aguacate y arroz seco. Entonces, ¿cómo se puede explicar que alguien ande juntos y no se determinen? Eso sería una iglesia de carnales. Pero resulta que eran tan niños que Apolos, que llegó de Éfeso a Corintios, llegó a tener tal liderazgo que dice, francamente, ¿quién te discipuló a ti? No, a mí me discipuló el apóstol Pablo. Chuzo, te falta, porque yo tengo un maestro, mira, no existe mejor maestro que Apolo. Apolo, una capacidad, una profundidad, hasta que da gusto. Pablo no tanto, Pablo le falta todavía. Entonces el apóstol Pablo escribe aquí y dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Servidores. No somos dueños de las almas. El dueño del rebaño es el Señor. Y dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué le concedió el apóstol? Yo planté. ¿Qué le concedió Dios a Pablo? Plantar. Y Apolos regó, discipulado. Pero al final, ¿quién es el que hace crecer? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y esto es importante porque somos simplemente servidores y hay que ser diligente en eso, no hay que ser indolente en el servicio, pero el crecimiento no depende de la labor de la técnica o de la capacidad del maestro. El crecimiento, bendito sea el Señor, lo da Dios. Ese fertilizante, el engro era un fertilizante de cuando estaba chiquito, eso no existe. Ese fertilizante de hacer crecer la planta es el Espíritu Santo. Nos hace crecer. ¿Pero qué somos? ¿Qué fue Apolo? De gran provecho, a tal punto de compararlo con el apóstol Pablo. Pero Pablo, que dice, en realidad somos simples colaboradores de Dios. Y termina la parte esta hasta el versículo 7, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Hay algo en mí? ¿Algo en mí? No, es en Dios. Así que no es que somos algo. El que se cree es algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así, queridos hermanos, ¿cuál es el ejemplo que tenemos que aprender de Apolos? De ser instruido en las Escrituras, de ser elocuente, hablar claro y alto, de ser ¿qué? Fervoroso, entusiasta, de ser diligente y ser también
hablar con denuedo, con valor, con vehemencia. O sea, es una palabra que se quedó afuera, es vehemencia, vehementemente. Es una cualidad de un cuadro, de un buen predicador. Una vez le dijeron, para terminar, a un gran actor, le dijo un cristiano: tú sabes una cosa, yo soy un buen actor de teatro y yo me aplauden todo el mundo y me dicen que yo vivo el personaje. Me meto y vivo el personaje y quedo encarnado en ese personaje. Pero ¿sabe lo que les falta a ustedes como cristianos? Yo vivo una mentira. En la próxima obra de teatro cambio de personaje y vivo esa realidad. El problema a ustedes es que les falta más vigor, vivir lo que dicen. Entonces la verdad no la viven, la representan como una mentira porque no están sintiendo, no están viviendo lo que están predicando. Y eso es muy importante. Uno tiene que estar posesionado, Dios, de uno, de esa verdad que debe ser gritada a todas las montañas. Gloria sea al Señor. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.